Bueno, estamos grabando y Sani levantó la mano, así que tenés la palabra, Sani. Yo quería hacer una acotación ahorita a lo que estabas diciendo, Guada, em, que justo con lo de la grabación se me fue. ¿Qué fue la última frase que dijiste? Como que aminoraba la molestia o algo así. Ujú. Y más bien yo siento que no, que es al revés, que a veces te molesta tanto que prefieres evitarlo. Como que siento que esa es la tendencia natural de decir, en vez de enfrentarlo, si ya me di cuenta que en el ejemplo del dragón, ¿no? Si ya me di cuenta que esta persona es un dragón porque, no sé, lo viví en mi casa y lo estoy proyectando en mi jefe, en vez de enfrentarlo, eh, siento que existen como que todas estas resistencias inconscientes y dices, no, mejor le doy la vuelta por acá y terminas evitándolo muchas veces. Creo que a veces la angustia o el disconfort es tan grande que justo por eso terminas negando la sombra o terminas negando el esto es lo que me toca hacer y sigues repitiéndolo. Ya después llega Saturno y te dice, ¿qué onda? pero, pero lo terminas repitiendo si no lo aprendes o si no trabajas con ello cuando lo alcanzas a ver. Ujú. Sí, justo, o sea, un poco a eso me refiero también, ¿no? No es como, ay, ya lo veo qué fácil, ahora ya lo controlo y ya no me hace sufrir. O sea, precisamente porque nos duele tanto y es tan incómodo, pues por algo es la sombra, ¿no? Pero si no lo enfrentas, ¿no? A ese jefe dragón o a ese padre dragón, pues va a ser un ciclo constante, ¿no? Lo vas a proyectar en un lugar y luego en otro lugar y cada vez va a ser más grande y hasta que te sientas, o sea, hasta qué tiene que pasar, ¿no? Hasta que tú saques a tu propio dragón para poderte defender, ¿no? Adriana, has levantado la mano. Eh, de la parte que yo leí, que viene muy ahorita al caso, en cuanto a estas proyecciones y de no aceptar tu sombra, es como esta parte donde de cierta manera no quieres aceptar los defectos que tú tienes, ¿no? O sea, a lo mejor te puedes enojar muchísimo con otra persona porque justo se proyecta lo que tú no quieres ser o no quieres ver. Entonces, bueno, ahí decían, bueno, si sientes como mucho enojo por una persona, ¿no? O sea, no lo reprimas, digo, tampoco vayas y le grites o lo quieras golpear, pero sí acepta que tienes ese enojo, ¿no? Y que tienes ganas de golpearlo o algo, porque justo tenemos como que nos han enseñado que pues, no te debes de enojar, ¿no? O sea, o hemos aprendido a reprimir muchísimos sentimientos o muchísimos cosas que nos dicen que no son correctas, ¿no? Entonces, al final del artículo que estaba yo leyendo, decía esta parte como de, si tú en esa proyección hacia alguien que te hace enojar mucho, no te aceptas tú también pudiendo ser capaz, no sé, de lastimar o de golpear o, ¿no? O sea, pudiendo actuar igual que esa persona con la que te estás proyectando, que, que hay una energía ahí que se va generando, digamos, siento que es como cuando tienes tu inconsciente personal, pero también hay este inconsciente colectivo que cierra diciendo que la mayoría de la gente cuando se queda como pasivo, ¿no? Respecto a sus proyecciones, pues puede juntar esa energía que después a nivel colectivo puede hacer más daño, ¿no? Entonces, él dice, bueno, sería tarea de todos y sobre todo habla de los de Norteamérica, que realmente sí quisieran hacer como un trabajo interior y asimilar individualmente su propia sombra para asegurarse que los políticos no la utilicen en contra de Rusia, China o Sudamérica. Me hizo como mucho sentido como esta parte, claro, si yo adentro, o sea, si hay, no sé, violencia afuera, pues también proyecta cierta violencia o enojo que puedo tener afuera, y si yo no lo resuelvo, esto se va haciendo una bola de nieve que todo el mundo al final, ¿no? Va a querer buscar siempre dónde más soltar
esa violencia guardada, ¿no? No sé si haga sentido. Sí, totalmente. Gracias, Adriana. Ilse, sí, te escuchamos. Bueno, yo iba a entrar con otra cosa que estaba diciendo Adriana, pero ahorita lo último me movió. Primero, como lo delicado que puede ser considerar algo bueno o malo, ¿no? Y justo como decía Adriana, este aceptar que eso es en mí. Y porque a la hora que lo empezamos a etiquetar un poquito como bueno o malo, es más difícil como tomarlo, ¿no? Como aceptarlo. Entonces estaba pensando en eso, pero con esto que cerró Adriana, me vino algo que les quiero compartir que fue para mí como muy claro. Yo estas semanas he estado como muy clavada en todo está mal en la República, ¿no? Todos los estados están levantando todo y he estado como muy, y yo sé que es mi luna en Aries que está así de vamos guerrero, vamos, ¿no? Pero por otro lado, recordé que en algún momento había una cosa, ni siquiera me acuerdo en dónde, África, no sé, en donde estaban desplazando familias de sus casas. Y yo estaba como muy alterada, muy enojada y estaba buscando como la posibilidad de traer una familia y cómo se podía hacer y cómo, o sea, todo el movimiento que llevaba esto y estaba súper clavada en eso. Y yo creo que pasé, no sé, quizá 3, 4 semanas así, cuando un día de pronto me cayó el 20 de que yo no estaba peleando la casa, que me habían dejado a mí y que mis hermanos se habían quedado con ella. Y entonces me di cuenta y dije, mi pleito no es allá, mi pleito es aquí. Mi pleito es, yo no me estoy atreviendo a enfrentar esto. Y, y a veces un poco me queda la duda de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde como irte hacia adentro y dejar un poco afuera de lado. Pero en aquel momento la verdad es que cuando lo vi dije, ¿cómo puedo estar pensando en pelear una casa a millones de kilómetros cuando no estoy peleando la mía? Y pues me puse a pelear la mía, ¿no? Entonces, me pareció ahorita que lo hablaba Adriana como muy claro desde ese lugar en el que dije, claro, yo llevo semanas ahorita pensando en esto y de pronto hoy dije, no, a ver, vamos para atrás. No digo que no haya nada que hacer afuera, no lo sé, pero vamos un poquito para atrás a ver qué está pasando adentro que estoy tan alterada con lo que está pasando afuera, ¿no? Ahí aparece también la sombra familiar, ¿no? De la cual hablaba Isabel cuando hacía el resumen del texto de hoy. Excelente, gracias Ilse por compartirnos tu historia. Bueno, ¿alguien más los demás, los que no hablaron, a ver qué cosa les motivó el texto? Si les debe habido algún párrafo, alguna parte que les haya resonado de alguna manera particular. Patri. Bueno, ahorita lo que me vino fue una frase que luego dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa. O sea, de alguna manera, pues eso que estás viendo que no te está gustando en los otros, pues por algún motivo te está moviendo, ¿no? Que probablemente sea pues esta parte que no quieres ver. O sea, que no quieres ver de ti ya, y aceptar. Y pues que de pronto es difícil, ¿no? Yo recuerdo alguna ocasión que, pues bueno, iba hacia una terapia y decía, no, es que en mi casa, o sea, me critican mucho porque dicen que soy una dominante y una controladora y no sé qué. Y no me gustaba, ¿no? Esa parte era así como, no, como yo no soy así. Y claro, te pareces a tu abuela paterna y era un constante.
Entonces estaba en la terapia y pues la terapeuta me dijo, bueno, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad salí muy enojada. Dije, ay, sí, claro, qué fácil que me diga eso, ¿verdad? Porque ella no. Pero pues pensé, dije, bueno, qué curioso, porque esta es una opinión, pues que yo veo que en los diferentes ámbitos en los que nos movemos, pues la gente tiene diferentes impresiones de nosotros. Pero dentro de la familia, pues un día, o sea, después de esa sesión dije, bueno, a ver, pues es probable que sí, ¿no? Que sí seas así. Mi abuela paterna, pues dice, yo no la conocí porque falleció, yo tenía 1 año de edad, entonces no la conocí, pero pues dicen que era así como muy ruda, como de Jesús adusto, pero también dicen que le gustaba cocinar y le gustaba cantar, y dije, bueno, pues sí, está bien, de ahí vengo. Entonces hubo un momento en que dije, o sea, fue muy curioso que en otra ocasión que surge esta situación en la casa, y pues mi respuesta fue sí, sí, soy así. Y sí vengo de ahí, y vengo de mi abuela paterna, y de mi abuela paterna, pues sí tengo esto y tengo aquello. Entonces, lo más curioso es que desde entonces, pues ya nunca más me han vuelto a decir, eso ya pasó hace muchos años. Entonces, nunca más mi familia me volvió a decir, y yo también ya estoy más tranquila, ¿no? Pues en ese aspecto de la vida. Y también en algunos otros cursos, pues que decían, es que hablando de bondad y de maldad, bueno, todos somos, o sea, decían mal y buenos o buen y malos, o sea, es así como una cebra, ¿no? Somos rayados. Y lo que a mí me hizo recordar esta lectura también es así como un poco del hermetismo, o sea, si yo tengo esta capacidad de ser buena gente, de ser amable, de ser tolerante, paciente, pues del otro lado, pues también tengo esa misma capacidad de ser ese dragón, de llevar esa furia, de llevar, pues a lo mejor hasta ser capaz de matar, que puede ser que no me considere, pero pues no sé, bueno, yo no lo veo matemáticamente, porque bueno, tengo una formación así como científica, o sea, como de número positivo y número negativo, ¿no? O sea, tanto puedes avanzar hacia un lado como hacia el otro, dependiendo de la circunstancia en la que estés. Entonces, yo creo que, pues, al aceptar que si eres capaz de muchas cosas que dices, que, o sea, en este momento dices, no, yo no sería capaz, pero si vivieras la situación, si ahí estuvieras, pues quién sabe. O sea, a lo mejor ahí emerge, ¿no? Esta sombra y bueno, pues así, así es. No, no podemos considerarnos así como, pues en esta cosa, sí voy a decir así como esta cosa buenita, ¿no? De que, ay, yo nada más soy bueno, yo nada más actúo así, porque sí, yo creo que todos tenemos la capacidad de actuar de esa otra manera que vemos en los otros, ¿no? Eso es todo. Gracias, Patri. Ahí, yo, Isa, te iba a pedir si no sé, explicabas un poquito el mecanismo de proyección, porque apareció ahí en el relato de Patricia, cuando la terapeuta le dice, ¿no? Cuando el río suena, agua trae, medio funcionando como espejo, ¿no? Como que vos saliste muy caliente, Patricia, de esto, que enojada, digamos, te devolvió algo que vos no querías, te negabas a ver, pero que estaba ahí, digamos, ¿no? Y bueno, ahí juega mucho la transferencia, la contratransferencia y el mecanismo de proyección, ¿no? Vos proyectaste
y el espejo te devolvió lo que vos proyectaste, digamos. Estoy un poquito por ahí, Isabel, para los que no somos legos, en la cuestión de que tal vez vos lo tengas un poquito más claro por tu formación psicoanalítica, el mecanismo de proyección, porque es muy, digamos, Freud y Jung, esto lo trabajan, digamos, los dos lo trabajan, ¿no? Ujú. Sí, pues pues un poco lo que dice la lectura, ¿no? Como todo eso que no aceptamos, que no reconocemos como propio, pues va a salir, ¿no? De alguna manera, pues proyectado en el otro, ¿no? O en el exterior. Y se puede regresar a nosotros como, pues de una manera muy agresiva, ¿no? Y lo vemos como, pues sí, como una, como decía Guada, ¿no? Como una agresión que llega de la nada, pero pues no es de la nada, ¿no? Es algo que está ahí, que es nuestro y que, pues un poco, pues sí, ¿no? Eso que ya vimos sobre lo que sale en los sueños, ¿no? En la parte como de los símbolos, pues ahí también se ven las proyecciones, ¿no? Muchas veces no estamos en contacto con eso, ¿no? No muchas personas han hecho ese trabajo interno, ¿no? De reconocer, pues, qué significa eso para mí, ¿no? Y se ve como algo, a lo mejor como extraño o pues quién sabe de dónde salió, pero es nuestro, ¿no? Y pues sí, ¿no? En la terapia, pues muchas veces sale eso y es pues tal vez como, ¿no? Ese trabajo de, pues de irlo integrando, ¿no? De hacerlo consciente, de que, pues si vamos reconociendo esas cosas en nosotros, a lo mejor ya no las vamos a vivir como agresivas, ¿no? Del entorno. Pues sí, ¿no? Un poco es eso, creo. Bárbaro, ahí está, gracias, Isa. Sani, sí. Es que yo creo que todos nosotros, o sea, todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos, es una proyección de nuestro propio entorno. Hay una frase que dice más o menos así como, si creces en una casa que se está incendiando, piensas que el mundo es un infierno. Y es como esto, como todo tu historial, toda tu niñez, toda tu educación, todas tus costumbres, absolutamente todo, cuando tú observas el mundo o cuando observas a las personas, es una proyección de lo que tú aprendiste que es eso. Por ejemplo, acá enfrente tengo un árbol. Para mí el árbol puede representar, no sé, protección, oxígeno, naturaleza, pero una persona que capaz en su infancia se cayó de un árbol y lo ve con miedo. El árbol sigue siendo. Sin embargo, la proyección cambia, depende del ojo de quien lo esté observando y el cómo interprete ese objeto, esa persona, esa circunstancia. Entonces es como muy difícil, considero que es muy difícil el que tú veas a una persona o veas una circunstancia o veas un objeto y te quedes completamente en blanco. Siempre hay una interpretación y la interpretación no es igual a la persona que tienes al lado. Cada quien le pone como una connotación. Entonces, incluso para una persona que tiene un dragón enfrente, lo puede ver con temor, pero la otra la puede ver con emoción. Y ninguna de esas dos está equivocada. O sea, el dragón sigue siendo dragón. Más bien es como la interpretación que cada quien le quiera dar o le pueda dar por este contexto. Al final del día, cuando somos niños y estamos naciendo, considero que somos como un lienzo en blanco, que papá, mamá, la sociedad, la familia, tu contexto te va pintando trazos y tú vas creciendo con eso. Entonces, no sé, si tú ves a un dragón cuando creciste entre florecitas y capaz y te espantas. Pero si ves un dragón porque creciste entre dragones, para ti va a ser como, no sé, tu vehículo o qué sé yo, no lo sé. Entonces creo que al final del día todo lo que nosotros vemos como seres humanos más allá es proyección. Realmente no es así. Es la proyección que cada quien le da a lo que tiene enfrente. Y eso es como lo que dice Isa, es como súper interesante porque hasta que te cuestionas esa proyección es cuando llegas a la conciencia. Cuando tú dices, ¿por qué me da miedo el dragón? ¿Por qué no me emociona como a la persona que tengo aquí al lado?
Mientras tú no cuestiones eso, se queda cerrada la conciencia. Sigues actuando como en inercia, como en automático. Vives como en la rueda del hámster. Cuando empiezas a cuestionar tus propias interpretaciones del mundo, es cuando creo que ahí es donde tienes esta oportunidad justo de integrar absolutamente todo, tanto tus luces como tus sombras, y llegar a ese self. Eso es lo que yo creo. Isabel, Sí, me acordé ahorita de otra cosa, escuchando esto de Sani, bueno, eso es inevitable que tengamos esas proyecciones, ¿no? Es parte de nosotros y que ¿no? Como viendo ese tema en la universidad, ¿no? Me acordé que lo describían como un mecanismo de defensa, ¿no? Como de la personalidad, digamos, ¿no? Junto con otras cosas que también pasan, ¿no? Que puede ser también la sublimación en los sueños, ¿no? Como ver cosas que, pues, que no son realmente eso, sino otras cosas y se manifiestan ahí, pues, como de manera, pues, no sé, chueca, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Como que el yo se trata de defender del mundo, ¿no? De las agresiones del mundo, ¿no? Y entonces puede que sí, ¿no? De repente haya más proyección que pues en otras personas que no lo viven a lo mejor tan agresivo, ¿no? Y que eso pues a lo mejor después se va a manifestar como un síntoma, ¿no? Y que se va entonces a hacer, pues, no sé, una neurosis o algo, ¿no? Como una, pues ya una cosa más clínica, ¿no? Pero eso es como un poco lo que me acordé, ¿no? Que se trata, ¿no? Como ese, que la proyección es un mecanismo de defensa, ¿no? Pues, del yo. Entonces, quizás sea eso, ¿no? Como tratar de, pues sí, de defendernos del mundo, de esta sombra, pero pues está en nosotros también como, pues, ir reconociendo que está ahí y como decía Sani, pues, bueno, ¿por qué a mí me pasa esto con el dragón y por qué a esta persona no, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. bueno, ¿quién más? A ver, antes de pasar a un pequeño ejercicio que les voy a proponer. Sofi está recallada hoy, pero está tomando fresco ahí. Me estoy dando mi masajito en mi pie. Eh, ay, no, es que tengo muchas preguntas. A ver, a mí esta lectura me hizo muy, o sea, como que sí, fue así de ok, ¿no? Entender muchas, pues no es entender, pero justo como ponerle luz a muchas situaciones que he tenido en mi vida, que estoy teniendo, incluso sueños, ¿no? Tengo o sea, bueno, ahorita les platico, pero me queda la pregunta como hasta qué punto se habita la sombra, ¿no? O hasta qué punto es esto de que lo que te choca, te checa, ¿no? Porque sí hay situaciones que, bueno, ya si la vas rascando es como, claro, es por esto, ¿no? ¿Se tiene que hacer las paces con esa parte? O puedes decir, no, simplemente tú ya no me caes bien, ¿no? Por ejemplo. O sea, como, como que me queda esa duda, como hasta qué punto es observar la sombra, ¿no? Y decir, ok, y ahí te quedas. Y hasta qué punto es, no, o sea, la integro y me hago cargo, ¿no? ¿Y qué implica hacerse cargo? O sea, como este sentido, o sea, no el ejemplo que decía, creo que Patti, ¿no? De que igual y yo soy asesina, ¿no? Y bueno, no te vas a volver asesina, ¿no? O sea, sí, aunque tengas esa sensación, ¿no? O de, no sé, a mí me decía, me acuerdo mi psicóloga una vez que estaba muy enojada y me decía, bueno, pues pégales en el mundo energético y lo que sea, pero no pases al mundo físico, porque si no, pues te vas a tener muchos problemas, ¿no? Y como que me queda esa duda, pero pues sí, o sea, creo que a mí pues me ayudó mucho porque creo que yo soy una persona, tanto mi astróloga personal Guada como
mi maestra de tarot, y se lo deben de saber muy bien, que estoy mucho del, esto está bien, esto está mal, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, como que es algo que pues está en mi ser, y que cada vez voy como bajándolo, ¿no? A la tierra, comprendiéndolo. Esta lectura, por ejemplo, fue como muy clarificante en eso, ¿no? De decir, pues no es cierto, ¿no? O sea, y cómo también yo lo he habitado, ¿no? O sea, cuando era pues súper abogada, defensora de derechos humanos y de que no lo que decir, si hay que cambiar el mundo y hay que hacer esto, y te descuidas a ti, te das cuenta que tú pues ni siquiera te estás poniendo ni una lucecita, ni siquiera viendo tus sombras, y, y luego también me lleva como o sea, como esto de lo que hablábamos otras sesiones de la memoria antigua, ¿no? O sea, el otro día fui al cuarto de mi hermano y tenía un cuadro que yo le regalé cuando era niña, que decía, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, ¿no? Que creo que es de Gandhi esa frase. Y yo dije, wow, ¿cómo yo a los, no sé, 8 años le puse eso, ¿no? O sea, como, ¿qué onda con Sofía niña? Y que ahorita es una reflexión que tengo y que entonces dije, no, pues adiós derechos humanos, me voy a concentrar en mí, ¿no? O sea, como, eh, o por ejemplo, justo también de hace unos años que estaba muy enojada con una persona y yo le dije, como en mi enojo, ¿no? Ubicando mi dragón, y le dije, porque era una persona que se creía, pues siempre era como la muy buena, ¿no? Y entonces yo le dije, es que tú eres un ser muy malvado y en cuanto tú no te des cuenta de eso, vas a seguir haciendo daño a las personas y a ti misma. Y yo se lo dije como, pues, desde mi dragón. Leyendo esto fue como, wow, Sofía, como, así es, ¿no? Pero también me lo digo a mí, o sea, y ya como para terminar en lo que les dije al inicio de Habitando mis sombras, ¿no? Como que tuve un sueño a inicios de la semana, en la cual yo era adolescente, y estaba con mi novio actual, pero él también era adolescente, y él aparecía con una chica, ¿no? Y entonces él así de que estaba casi que de novio con la chica y yo atrás de él de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me miras? ¿No? Así de que veme, ¿no? Súper enojada. Y me desperté súper enojada y de qué pedo con este sueño, ¿no? Ese día, pues empecé a hacer una chamba, ¿no? De a ver qué significa esto. Pues bueno, hice temazcal. Leí de la biodecodificación de qué significa el acné y no sé qué, y que entonces la identidad. El chiste es que me di cuenta que más bien eso era como cómo yo estaba poniendo mi valor a través de la mirada masculina, a través de ser la elegida, ¿no? Entonces, bueno, ya, ahí yo rascándole a la sombra y a las heridas, y yo de, ouch, ¿no? De que no manches, no quería ver esto. Esa noche volví a soñar lo mismo, era el mismo sueño, pero yo ya no lo perseguía. O sea, yo ya no le decía de que hazme caso, ¿no? O sea, yo nada más lo veía de lejos y decía, ay, me duele, pero decía, pero pues ya me voy. O sea, como no voy a pedir que me voltees a ver, ¿no? Entonces, bueno, todo esto y más que podría seguir platicando aquí me movió todo esto y sí, y mi conclusión es esa, que la pregunta que les digo, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto sí es rascarla, habitarla? ¿Hasta qué punto la otra persona o la otra situación es un espejo? O simplemente a veces solamente existe, es la sombra de la otra persona y tú tienes que ponerte un límite, ¿no? Y ya. Bueno, gracias Sofía por compartir este sueño que has tenido con nosotros. Guada, le vamos a cobrar doble porque no estaba, la parte terapéutica no estaba, digamos. Y siempre me hacen terapia, es verdad. Gracias, Sofi, gracias. Diego, no sé si querrás, somos los únicos representantes del Animus en del arquetipo del Animus. Sí, sí, sí. Bueno, se me hace interesante la pregunta de Sofi, ¿no? Igual y no sé si después la quieran como abordar. Yo igual tengo como dudas similares, pero principalmente yo tenía otra duda al inicio del texto,
bueno, que menciona, ajá, bueno, voy a leer, cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, vamos configurando lo que llama el yo de las resoluciones de año, ¿no? No obstante, al mismo tiempo vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecuan a nuestra imagen ideal. El cómo se menciona me hizo dudar como estas rasgos ideales también son parte de la sombra, o a la sombra va desterrándose solo como aquellas otras cualidades que no se adecuan a nuestra imagen ideal. Entonces, esa era una duda que tenía, e igual como que menciona el ego y la sombra y la luz, pero no me queda muy claro qué es el ego, no sé mucho de psicoanálisis y demás. Pero, pero sí, o sea, no sabía si el ego es la contraparte de la sombra, pero pues en el sueño Jung habla de la luz, y no sé si el ego es siquiera como la persona misma que va cubriendo a la luz y hace la sombra detrás en esa tiniebla, como que ahí esos términos se empezaron a, pues a enredar un poco y no sé si, como en estas cosas ideales que uno va poniendo o que no se da cuenta que está poniendo un ideal, también a final de cuentas terminan siendo algo como si fueran parte de la sombra. ¿Alguien le quiere responder a Diego? Pues Diego se perdió la primera parte entró un poquito más tarde, estaba trabado con el tránsito, bueno, no sé, un problemita así, y tuvo que entrar un poquito más tarde. ¿Alguien le quiere responder esta consulta a Diego? Ahí les comparto eh, el esquema que habíamos trabajado al inicio de la reunión de hoy. A ver, ¿quién se anima? Yo me voy a animar, pero no sé si sea capaz como de explicar cómo lo hizo Guadalupe, el diagrama. Entonces, como que voy a usar lo que recuerdo o mis propios recursos mentales. La pusiste muy alta esa vara, Guada. Cálmate. Ok, por lo que entiendo, me voy a ir un poquito con Freud, pero lo que entiendo es que Freud divide como que en tres. Uno de ellos es como que esta parte más primitiva, la que te hace ser como impulsivo. La otra parte es la que está regida por la moral de no, espérate, o sea, el típico angelito y el diablito. Y el ego es el mediador. El ego es el que te dice como no, espérate, vamos a equilibrar, o sea, ni tan angelito ni tan diablito, ¿no? Entonces, juntándolo un poco con lo que dice Jung en este caso, es que tu sombra, o sea, es como una tipo pelea entre la sombra y tu ego mediador, o sea, como que traen un pique, como que traen un choque. Normalmente, si la sombra dice, sí, vamos a ir a hacer esto porque tengo ganas de que se queme el mundo, como que el ego es el que está ahí como, insisto, como tratando de equilibrar, como decir, no, espérate, o sea, quememos nada más un cachito, ¿no? O qué sé yo. Por otro lado, a veces cuando alguien te hace, bueno, una proyección tuya te refleja una de tus sombras, también puede ser que entre el ego para decir, no, espérate, no es cierto, no es como tú estás diciendo, es más bien, es como esta pared de no me toques esa herida porque duele. Entonces sale el ego a defenderte y decir, por ahí no, porque vamos a chocar. Eso es como lo que yo entendí. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno que ya lo habían platicado, entonces le tomo aquí fotito a esta imagen que está muy explicativa también. Ahí podés ver, a ver, sí, Ilse, dale, Ilse. Bueno, yo nada más les quería compartir rápido porque en clase tengo que elegir como cosas muy didácticas y de pronto para mí este ejemplo de la sombra a mí me parece como muy, muy fácil
Yo en clase siempre les digo que la sombra es como una pelota con la que jugamos en la alberca. Y toda esa fuerza y esa energía y esa resistencia que ejercemos en la pelota para mantenerla oculta bajo el agua, de pronto en cualquier momento va a salir disparada, ¿no? En cuanto me distraiga, en cuanto me mueva, va a salir disparada. Y lo que les digo siempre, bueno, a través de los arcanos un poco, es como el tomar la sombra, el irlo, entonces tomar esta pelota y por voluntad propia irla sacando y ponerla sobre el agua y decir, ok, esto es mío, ¿qué hago con esto? ¿No? Para mí es una forma como muy, muy didáctica de mostrarlo, pero creo que a veces es más fácil como verlo desde ese lugar y decir, pues sí, en algún momento va a salir disparada si yo no me hago cargo de esto, por más que piense que toda la vida puedo tenerla allá abajo, en algún momento saldrá. Gracias, Ilse. Bueno, Sani también y Ilse, excelente. Ahí Guada va a aportar algo. Bueno, un poco a ver si sirve mi reflexión para Diego. La lectura no es fácil porque es un poco incómoda, porque es sobre lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y sí, a mí me dejó como inquieta de, ay, ¿cómo la puedo ver? ¿No? Porque, pues sí, o sea, tenemos que verla. Y de alguna manera lo que dice Jung es que no la podemos ver, ¿no? Y me gustó mucho, mucho el ejemplo de Patty, porque los otros sí le ayudan a verla, ¿no? Es la familia primero y luego es la psicóloga. Y bueno, sí es incómodo, pero pues ahí está la pelota y creo que sí es cierto, yo como Sofi también me pregunto, bueno, ya la vi y luego, pero sí creo que es muy importante, muy, muy importante verla y que la inquietud que me queda es que no es tan fácil verla, ¿no? Hay que hacer como mucho para poder verla. Nos va a salir, nos va a brotar, pero también, ¿cómo vamos a saber que esa es nuestra sombra, no? Porque van a salir, o sea, bueno, pues siempre vamos a estar viendo cosas y teniendo reacciones, y hasta dónde, pues las reacciones es porque es algo como lo mío. Sí, nada más. Bueno, no sé si te sirve, Diego. Pero la sombra es lo que no nos gusta de nosotros. Punto. Lo que no queremos ver. Y sí, a veces, tal vez conscientemente lo vamos a mandar a que no se vea, que aunque nosotros sí lo veamos. Que es cuando cuando sí lo vemos y lo volvemos a esconder, bajamos la pelota, sumergimos la pelota. Sí, bueno, yo nada más quisiera decir algo, que no solo son las cosas que no nos gustan de nosotros, sí la mayoría son cosas que no nos gustan de nosotros, pero es también un acervo de cosas positivas, pero que hemos reprimido. La creatividad, por ejemplo. Puede estar en la sombra de la creatividad. Por ejemplo. Por ejemplo. O muchas otras cualidades que, no sé, nuestra cultura nos dice, es que tienes que ser humilde. Entonces no te puedes reconocer a ti mismo cosas muy buenas o positivas y las tienes en la sombra. Cuando en realidad son cosas que enriquecerían terriblemente tu personalidad y tus posibilidades de proyectarte al mundo y de vincularte con los demás. Y las tenés reprimidas ahí porque, bueno, tenés que ser humilde, entonces si las sacás es como si fueses contrario a ese mandato de esa cultura, ¿no? Excelente. Patti. Sí, pues un poco como dice Raquel, bueno, ¿cómo podemos conocer nuestra sombra? Yo creo que
a través de los demás. O sea, cuando los demás nos dicen algo y que nos duele, o sea, bueno, o que no nos gusta, o sea, ahí se está descubriendo, ¿no? En la sombra. Recuerdo también en otra ocasión que iba también al psicólogo y entonces me quejaba de mi abuelita y decía, es que es muy soberbia mi abuelita, porque no sé qué. Y me dijo la psicóloga, ¿y tú en qué te sientes soberbia? Y también ahí dije, bueno, porque yo vengo aquí a que me ayude y no a que me pregunte por qué yo me siento soberbia, ¿no? O sea, y sí fue así como desconcertante. Me pasó de que decían, no, es que mi hijo que pues le hacen bullying, ¿y tú en qué te sientes buleada? Y yo decía, bueno, ¿qué le pasa a esta psicóloga? Yo sí, así como ¿cómo? Me hace pensar demasiado, pero creo que ahí es donde está pues el tip, la señal, cuando alguien te hace ese tipo de preguntas, es donde haces tu contacto con la sombra. Y pues ya está en ti, como dice Ilse, pues querer sacar la pelota a flote o como que negarlo y decir no, no porque ahí ya nos toca a nosotros, ¿no? Como individuos, el ver qué hacemos ya con esa información. Y en cuanto a pues, los talentos, pues también yo recuerdo haber ido, bueno, yo he ido mucho a terapia y pues que decían simplemente, así cuando alguien te dice, ay, qué rico te quedó esta sopa, o, ¿no? Porque pues, digo, a mí me gusta cocinar. Y que normalmente tendemos por cuestión social, ay, no es para tanto, le faltó sal. En lugar de reconocer, no, pues sí, soy buena en eso. Pero yo lo que he experimentado es que es un trabajo muy, o sea, muy con uno, o sea, de decir, ahora sí que la lucha es conmigo, o sea, con esa sombra y mi consciente, no sé cómo decirlo, pero es el que yo aprenda a reconocer, pues esas cosas, porque me las están mostrando los demás. O sea, cuando me lo dicen, pues yo tengo así como la idea de, pues haz caso, ¿no? Y a lo mejor si te lo dice una persona, bueno, pues puedes decir, no fue una persona. Pero si varias personas te hacen ciertos comentarios parecidos, pues dices, ahí ya se está reflejando algo tuyo y tú eres el único responsable de ver qué haces con eso. O te sigues peleando o ya sacas la bola, así la pelota, la sacas y ya que flote y ya resuelves, ¿no? Bueno, Ilse dice que yo tengo practicidad de repente. Nada más. Adriana, habías levantado la mano y luego la bajaste, ¿no? Sofi, fue Sofi. Ah, Sofi, perdón, me confundí. Sí, la bajé, pero es que, bueno, justo es lo que dice Pati, ¿no? O sea, como que siento que al final sí es un trabajo, pues, intenso de una misma, porque, pues, tú te puedes hacerla, o sea, puedes vivirte desde el victimismo, ¿no? O sea, Pati podría decir, ay, esta psicóloga tonta, entonces ya me voy y todos los demás, y sin hacer ese trabajo de reflexión, ¿no? Entonces pero es algo muy sutil, que es justo regreso pues a la pregunta que había hecho, ¿no? Hasta qué punto siempre son proyecciones, hasta qué punto no, o siempre son proyecciones, porque pues todas somos pues como la misma luz y la misma oscuridad en cierto sentido, ¿no? También, no sé. A propósito de lo que decía Patti, hay una canción acá en la Argentina que dice, que tiene una frase, ¿no? Una frase que dice, la lucha es de igual a igual con uno mismo.
Uno pelea, digamos, la lucha de uno es con sus propios fantasmas, ¿no? Esa es la lucha, la verdadera, digamos, ¿no? Y me trajo algo interesante también de mi propia historia personal, que tal vez devenga por el hecho de haber sido único hijo, ¿no? De una única hija. Mi madre es única hija y yo soy único hijo de mi madre, ¿no? Entonces, a mí siempre, siempre, desde chico, siempre me molestó la soberbia, ¿no? Las personas soberbias, ¿no? Me molestaba, era algo que me rebelaba, me ponía re loco, digamos, ¿no? Y hasta que un día descubrí que esa soberbia vivía en mí, digamos, ¿no? Era algo que estaba oculto ahí en la sombra, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, digamos, que estaba eso adentro mío, que yo era así, digamos, o que ese era un lugar que yo reprimía y que me hacía infravalorarme, si se quiere, ¿no? Este, o desvalorizarme a mí mismo, digamos, por reprimir la soberbia. Un día me tuve que amigar, digo, tuve que salir al mundo y me tuve que amigar con eso. Entonces tuve que ir, buscarla, hablarle de alguna manera, reconocerla que estaba ahí y poder amigarme con ella. Decir, bueno, no es que yo tenga que ser un tipo soberbio, pero bueno, déjame por lo menos que me pueda valorizar a mí mismo, que pueda tener un poquito de autoestima, digamos, que no ande siempre por el suelo. Entonces, bueno, uno va, digamos, un poco también respondiendo a lo que decía Diego, ¿no? Hay una lucha entre el ego, ¿m? La conciencia y la sombra, ¿no? La sombra quiere ir allá a un lugar en donde el ego, defendiendo la máscara, digamos, ¿no? Y frente al peligro de que esa máscara se diluya y quedarme afuera del mundo, defiende su posición. Entonces hay ahí una lucha, ¿no? El tema es que hay que tratar de balancear eso, de integrar la sombra, es ir a buscarla y ver cómo la incorporamos, cómo balanceamos un poco, cómo logramos un equilibrio, ¿no es cierto? Porque si no logramos ese equilibrio, si nosotros vivimos sin acudir a ella para verla y demás, y para tratar de hacer las paces, digámoslo así, sucede un poco lo que decía Ilse, esa pelota va a salir disparada y nos va a pegar en la cabeza y nos va a matar, va a ser un desastre, ¿no? Un día Patricia va a agarrar un revólver y va a salir, va a matar a alguien, ¿no? Digamos, lo que acá Sofía es abogada, ¿no? Estado de emoción violenta, ¿no? Cuando ocurre un asesinato, un abogado defensor dice, no, lo que pasa es que estaba en un estado de emoción violenta, para apaciguar la pena, ¿no? ¿Qué es eso de estado de emoción violenta? Bueno, es esa pelota que salió así, dijo, me cansé, agarré un revólver, fui y lo maté, se terminó, ¿no? Entonces, algo de eso ahí. No, no, quería comentar eso. Acá tengo varios que levantaron la mano. Ilse primero, después Sani y después Patti. Una cosa, yo tenía preparado que hiciéramos un ejercicio. Acá surgió la demanda de cómo ir a reconocer la sombra. Bueno, yo tengo un ejercicio, nada, pequeñito para que podamos trabajarlo. Pero como la conversación viene muy interesante y nos vamos enredando en un diálogo que me parece que es muy fructífero y no quisiera cortarlo porque sería una tontería, les propongo que la reunión que viene, si ustedes están de acuerdo, arrancamos con este ejercicio, ¿sí? Y hacemos el enlace entre esta sesión y la que viene. Así no cortamos ahora esta charla esta conversación que viene realmente muy potente. ¿Les parece bien? Sí, ¿Sí? sí. ¿Les parece? Bueno, Ilse primero entonces. Después Y Sari y bueno, después Pati. no, Dale. a ver, un poquito iba hacia lo mismo. Para mí, mi manera de identificarlo, un poquito para responder lo de Sofía y Diego, les comparto que para mí es como el velcro, ¿no? O sea, ¿de dónde me enganché? Ahí hay algo, ¿no? Me enganché es porque hay una parte y está la otra, y ahí hay ese velcro y si no me enganché y si no hay velcro que pegue,
Entonces quizá no hay tanto ahí, ¿no? Un poquito iba hacia eso también como desde un lugar en el que a mí lo que me prende es la prepotencia. Y de pronto yo decía, o sea, sí, lo que te choca, te checa, pero no sé, o sea, no siento que sea prepotente, pero me intimida. Y de pronto dije, claro, a lo mejor puedo, o sea, no es que no pueda llegar a esa prepotencia, pero en general no me gusta, pero sí me intimida. Y creo que hay otra parte del velcro, que no es necesariamente que estoy siendo prepotente, sino que hay una respuesta que yo tengo hacia eso, que es, me intimida y de ahí me engancha el velcro, ¿no? Entonces, para mí, mi ejemplo es el velcro. Si me engancha, ahí hubo algo fácil. Muy bien, trabajando con los símbolos, Ilse. Todo muy simbólico. Bien, bien, bien. Estamos siguiendo a Jung, me parece bárbaro. Vamos encaminados. Sani. Yo quería comentar algo respecto a lo que dijo Patti. O sea, Patti, no es por defenderte, ¿no? Pero creo que en esta parte que dice también José Manuel, el equilibrio. O sea, no porque muchas personas a tu alrededor te digan que eres rubia, vas a ser rubia. No porque muchas personas a tu alrededor te digan que tienes mal carácter, realmente quiere decir que tengas mal carácter. Creo que ahí entra mucho este análisis de dónde estoy, cuál es mi ambiente. Puede ser que las personas te perciban de alguna manera, no porque tú realmente seas de esa manera, sino porque hay una sombra familiar o porque hay una sombra de la sociedad o una parte colectiva. Creo que depende mucho del ambiente donde tú estés. Y ahí es donde creo que es mucho este trabajo de autoconocimiento muy honesto y decir realmente sí soy así o más bien esta sombra colectiva está tratando de decirme a través de una como manipulación o no sé qué para que yo cambie, cuando realmente pues el ambiente no es mi ambiente o donde te desarrollas. Por poner un ejemplo, ¿no? Hace unos días yo estaba platicando con una persona y mi forma de hablar a veces puede ser muy directa. Y yo le comenté, yo me siento como un tanque de guerra caminando en un campo de florecitas. No porque yo sea muy agresiva o no porque las otras personas sean muy sensibles y les quiera decir florecitas, pero fue como mi ejemplo, como yo me siento un tanque de guerra pasando sobre florecitas. Y me gustó muchísimo porque esta persona me corrigió y me dijo, aguas o ten cuidado, porque no precisamente quiere decir que aunque sí seas un tanque de guerra con tu hablar, no quiere decir que estés caminando por el jardín de florecitas. Puede ser que estés caminando como por la terracería, por la parte como donde no está sembrado nada, pero las otras personas están diciendo como, me aplastas, me aplastas. ¿Me explico? O sea, no precisamente lo que los demás ven en ti quiere decir que forzosamente es cierto, aunque te lo digan muchas veces. Entonces ahí creo que es como que este trabajo de honestidad brutal contigo misma y decir, a ver, ¿realmente si hay algo de eso o no? Y que no, como decía hace ratito Sofi, que no busques la validación en otra persona. Si la otra persona te dice bien o si la otra persona te dice mal, como que no guíes esta parte, sino más bien como a como tú te conoces. Gracias, Sani. Muchas gracias. Patti, ahora tenés la oportunidad de dialogar también con Sani. Sí, bueno, yo creo que también algo que sucede es, o sea, estoy de acuerdo con Sani, o sea, como que es responsabilidad de cada uno de nosotros el cómo tomamos los comentarios de acuerdo a cómo nos conocemos y pues como dijo Ilse del velcro, ¿no? O sea, pues en qué me voy a enganchar, en qué no me voy a enganchar. Y también creo que a veces esos comentarios, pues puede ser que tú estés reflejando algo que no le gusta a la otra persona. O sea,
que lo que la otra persona te esté diciendo a ti sea algo de ella, o sea, no sea algo tuyo, ¿no? En esta cuestión así de la manipulación y pues, del constructo social. Yo recuerdo que tomé un curso de tanatología y bueno, no terminé el diplomado porque estaba embarazada y nació mi hijo, nació Santiago, y pues ya los últimos 3 meses, o sea, de que nació a que terminó el diplomado, pues ya no fui. Pero, por ejemplo, cuando nació mi hijo, cuando nació Santiago, bueno, sí, fue muy emocionante, fue algo muy lindo verlo. Pero esto que socialmente se dice, sientes un gran amor por tu hijo y la maternidad te fluye por todos los poros, no fue mi sensación, ¿no? O sea, mi sensación fue, esta criatura depende de mí. Si yo no estoy atenta, se muere. O sea, si no lo alimento, si no lo abrigo, o sea, yo lo que sentí más fue así como mucha responsabilidad. Por supuesto que amas a tu hijo, ¿no? O sea, es una cosa ambivalente, pero también sentía eso y pues bueno, alguna señora me preguntó, ¿y cómo te sientes? Y dije, no, pues con mucha responsabilidad, porque, o sea, con mucho, o sea, una situación de esta criatura se muere si yo no. Entonces me dijeron que era una madre desnaturalizada, que cómo era posible, que a ver si hubiera nacido enfermo y hubiera estado en una incubadora, iba yo a ver que entonces sí, tenía mucho amor por mi hijo. Y yo dije, bueno, pues sí, pero pues ni nació enfermo, ni está en incubadora, y yo siento mucha responsabilidad. Y fui pues ya cuando Santiago nació en octubre, pues a los 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, en enero, fui con mis compañeros del curso, pues a que conocieran a Santiago, porque pues ellos vieron todo mi embarazo, y le comenté a la instructora, a la maestra, esto, y me dijo, pues sí, lo que pasa es que esa es una sensación que mucha gente tiene, pero no lo va a decir, porque socialmente no está aceptado, ¿no? Entonces, el que tú digas eso, pues no. Era como decían, hay muchas veces vas a los funerales, porque bueno, pues el tema era la tanatología y la muerte y todo esto, y ves a las personas pues con lentes oscuros, y a lo mejor tu pensamiento es, están llorando, y a lo mejor están brincando de alegría de que ya se murió esa persona y por fin se liberaron de ella y ya van a tener libertad. Entonces, pero por supuesto que eso no lo vas a decir, porque entonces, o sea, yo no sé si sea la sombra o que sea de los demás, que no les va a gustar verlo en ti, ¿no? Ahí aprendíamos que, bueno, yo aprendí así como cuando le preguntas a la persona, o sea, si alguien te pregunta, ¿y cómo te sientes? Si tú dices, no, pues estoy muy triste, tengo esta situación, esta cosa, la otra persona se va a espantar, porque lo que tú vas a generar es que ella contacte con eso que no quiere contactar. O sea, porque esa persona a lo mejor también tiene esa tristeza. Entonces, la respuesta social es, no, muy bien, gracias, todo bien, porque el otro igual y no va a saber, o sea, si tú le dices, no estoy muy mal, fíjate, o sea, digo, yo lo he hecho en algunas ocasiones, no deliberadamente, a veces deliberadamente, a veces no deliberadamente, la gente no sabe qué hacer con esa respuesta tuya. Y bueno, ya nada más para terminar, decían, yo por ejemplo, a mí algo que me funciona con el cómo tratar a mi sombra o todos estos sentimientos es hablar, platicarlo mucho. Y pues de repente sí decir lo que siento, ¿no? Hace poco tuve alguna situación y
Y entonces me preguntaban, ¿y tú qué quieres hacer con esto? ¿Con esto qué te pasa? Pues abofetear a la persona, eso es lo que quiero hacer, darle 3 cachetadas para que a ver si se da cuenta, eso es lo que quiero hacer. Claro, no lo voy a ir a hacer, pero al hablarlo de alguna manera es como eso que decía, no sé si Sofía, de golpear energéticamente, ¿no? Yo me acuerdo que un psicólogo nos decía, golpea una almohada, un punching bag, grita abajo del agua, o sea, eso yo creo que nos ayuda a, a reconocer y a lidiar, ¿no? Con esa sombra e irla incorporando en nosotros, porque dices, pues sí, eso es lo que tengo ganas de hacer, pero no significa que lo vas a ir a hacer. Nada más, gracias. A ti. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, quedan poquitos minutos, quedan 6, 7 minutos. Hagamos un cierre. Guada, ¿qué decís? ¿Qué te parece? Bueno, tal vez yo cerraría compartiendo unas notas que tomé de el curso de Jung del Centro Jungiano de Buenos Aires, que me compartió José Manuel, y dice, lo que denominamos trabajo con la sombra es el proceso voluntario consciente de asumir lo que hasta ese momento habíamos decidido ignorar o reprimir. La terapia exige hacernos cargo de aquello que habíamos sacrificado en aras de un ego ideal. Cuanto más nos esforcemos en que no se manifieste, tanto más intensamente se va a manifestar. Y también no solo los aspectos negativos, también es importante hacer este trabajo para reconocer los aspectos en nosotros que nos llevarán a un equilibrio psíquico, como decía José Manuel, y a una mayor amplitud de conciencia. Eso significa de alguna manera también encontrar el oro en el lado oscuro. Así es. Viene a mi mente la montaña solitaria del Hobbit, donde estaba el dragón, arriba de toda la montaña de oro, ¿no? Una montaña que cuando uno lee el Hobbit, ¿no? Ahí la describe una montaña que está desolada, ¿no? Árida, todo piedra, todo muerte, digamos, todo oscuro, ¿no? Y adentro está el oro, ¿no? Adentro de esa montaña está el oro, digamos. Y arriba del oro está el dragón, ¿no? Bueno, descubrir el oro. Adentro nuestro también hay oro, digamos, ¿no? Poder descubrirlo y sacarlo y enriquecer nuestro yo, nuestra personalidad, ¿no? Y poder brindarlo y vincularnos con los demás desde ese lugar también es importante, ¿no? Nos diría Jung. Así que un poco esto que decían los compañeros del centro junguiano. Así que, bueno, cada uno una sensación con la cual se hayan quedado, una sensación, una palabra, una sensación, para cerrar. ¿Quién quiere arrancar? Yo, que sí debo de Vamos, estudiar, Dani. que sí debo de estudiar psicología. Lo confirmo con ustedes. Muy bien. Bueno. ¿Quién más? Ilse. Bueno, yo quizá me quedo con esto último, me quedo un poco pues con esta frase de los alquimistas de elevar el plomo a la dignidad del oro, ¿no? Y decir, no necesito ocultarla, sino sublimarlo y decir qué voy a hacer con esto. Gracias, Ilse. Genial. ¿Quién más? Soy todo orejas. Somos todo orejas con Guada, ¿no, Guada? Sofi.
Que hoy habló poquito y hubo que tirarle ahí de la lengua para que hablara. A mí me queda como esta sensación de, como justo ahorita que andamos haciendo masajes y así, cuando es como saca la energía, ¿no? O sea, que haces como esta sensación, ¿no? Eso me queda. Yo siento que también es eso, como un alivio, ¿no? De entendernos mejor, de entender también un poco, pues al otro mejor, al mundo, y que, pues sí, es cada vez más esclarecedor, ¿no? Como a medida en que conocemos esas partes de nosotros mismos, pues también entendemos como, pues, poder relacionarnos mejor y pues sí, aportar cada quien, ¿no? Un poquito para que todos estemos pues un poquito mejor, ¿no? Gracias, Isa. Diego. Yo, sí, de la importancia del encuentro con el otro, creo que sale en algunas ocasiones, ¿no? Como platicar, dialogar con alguien más, escuchar a alguien más, tanto para reconocer como para poder encauzar, ¿no? Estas somos. Genial, gracias, Diego. ¿Quién más? Muy bien, Adriana. Ahora sí levantaste la mano vos. Sí. Pues yo como paz, ¿no? O sea, siento así como de, híjole, o sea, pues como estar viendo esto y estar reconociéndolo y estar trabajando, ¿no? Como con nosotros mismos y ver que todos estamos como en esa sintonía y encontrarnos, me da así como de, vamos bien, vamos por buen camino. Una sensación como de perlitas que se van engranando, ¿no? Y que van formando como un collar, ¿no? Sí, pero así como, ajá, como bien. Así Gracias. vamos. No, gracias a vos, Adri. ¿Qué me queda? Patri. Pero Patri habló tanto que... Te voy a cortar el micrófono, Patri. La vez pasada no abriste la boca. Hoy Bueno, hoy compensé. Hoy compensaste. Es el equilibrio, ¿viste? Es ir buscando el equilibrio. Bueno, pero si querés hablar, habla, no te intimides, ¿eh? No me hagas caso, ¿eh? Yo diría, me gustó oír, bueno, esto de como un alivio, esta paz, y diría que pues como que hay que fluir, o sea, fluir sin resistencia en esta observación pues, de quiénes somos y que tenemos pues todas las emociones, ¿no? Eso. Gracias, Patri, gracias. Gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Hermoso. Pues Raquelita, ¿vos querés decir algo que te tenemos acá de polizón? Espero que ya no sea polizón. Bueno. Yo me quedo con las ganas de ver la pelota. Ajá. Echarla. Tené cuidado que no salte así, que salga y te pegue en la cabeza, ¿eh? Bueno, gracias, Raqui. Bueno, Guada, no sé, nosotros nos quedamos con esa sensación de todo el afecto que circuló y de que la verdad que, nada, maravilloso, ¿no? Cada encuentro es algo que uno va descubriendo cosas hermosas, ¿no? Esas perlas que decía Adriana, ¿no? Son perlitas que se van encadenando en un collar y van formando un todo, digamos, pero maravilloso. Bah, no sé, es lo que Sí. siento yo. Yo también me quedo con una sensación compartida de bienestar y de paz. También me da mucho gusto que haya estado mi mamá y que también estos espacios nos sirvan un poco para poder sacar eso y exorcizar y saber que no soy yo la única que estoy intentando reconocer mi sombra y que veo cosas negativas en mí y que todo en el mundo es positivo pero está mal y
como que este espacio de poderlo sacar en conjunto, en colectivo, también a mí me hace sentir súper bien, súper feliz. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, ¿sí? Después les mando el material por el WhatsApp que tenemos que leer para la cuarta sesión. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, se los quiere mucho y que tengan una semana, pero recontra espectacular, que les vaya re bien, re bien. ¿Sí? Buenísimo, Un igualmente. gustazo verte, José Manuel. El gusto es mío, Nos Raki. vemos. Un beso grande. Gracias. Bye. Gracias, un abrazo. Bye. Bye. Tengo que terminar de grabar porque ahora sí. ¿Cómo andás, Raki?